Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contaremos con invitados que son candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, doctor Rodrigo Escobar. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Ricardo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, estimado doctor Rubén Darío Romero. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Un saludo a toda la teleaudiencia. Ambos invitados son candidatos a la Corte Suprema de Justicia y tomaremos este programa para conocerlos, para que la ciudadanía, para que nuestra audiencia pueda conocerlos a los candidatos. Estimado doctor Rodrigo Escobar, ¿nos podría hablar de su trayectoria en el mundo del derecho, sus inicios, hasta prácticamente el día de hoy, para que nuestra audiencia los conozca? Bueno, Ricardo, yo soy abogado por la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Derecho. Tengo varias especialidades, principalmente en Europa, en Salamanca. Me especialicé en proceso, en arbitraje, en mediación, también en Derecho Administrativo. En la Facultad de Bolonia, en la Universidad de Bolonia, tengo la especialidad en procesal constitucional. Asimismo, he efectuado dentro de Latinoamérica varios cursos de especialidad dentro de lo que es la parte del derecho administrativo, gracias a las becas que nos ha proporcionado el Consejo General del Poder Judicial Español. Tengo más de 22 años de magistrado judicial, además de los años de ejercicio de la profesión. He trabajado en la Secretaría Nacional Antidrogas, como director jurídico y antilavado, en el Comité de Emergencia Nacional en aquel momento. Como magistrado me desempeñé magistrado multifuero en lo civil, comercial, laboral, niñez y adolescencia, y luego en la Cámara, en las mismas categorías, sumado a la parte penal. Y actualmente soy vicepresidente de lo que es el Tribunal Contencioso Administrativo, denominado Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, entonces. 22 años de magistratura, entonces, doctor. Efectivamente. Además de la parte de Derecho, me especialicé en todo lo que es planificación estratégica, que es, vamos a decir, mi segunda especialidad. Tengo una maestría en planificación estratégica, cursos de conducción estratégica, y también en la Universidad de Defensa de los Estados Unidos me especialicé en todo lo que es coordinación interinstitucional. Y hoy en día se encuentra entonces como vice de la Cámara del Tribunal de Cuentas. Primera sala. Primera sala. Aprovechando su presencia, doctor, ¿qué le podemos decir a mis alumnos de la Universidad Americana de Derecho Administrativo? ¿Qué mensaje le puede dar a nuestros alumnos? Que tenemos un auge del derecho administrativo muy importante, porque el ciudadano ya se dio cuenta que puede demandar al Estado. En el pasado nosotros teníamos constreñido el accionar contra el Estado, es decir, el Estado dictaminaba y nosotros teníamos que obedecer. Gracias al paradigma de la nueva Constitución del Estado al servicio del ser humano, del ciudadano, hoy en día los fallos del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala de Apelaciones, que es la Sala Penal, están dando la restitución del derecho que ha sido vulnerado, porque la administración, de tanto querer cuidarnos, muchas veces se olvida de nuestros derechos fundamentales. Hoy en día sí podemos reclamar, y en un tiempo prudente, no vamos a decir exiguo, porque todavía nos falta para eso, pero ya en un tiempo prudente podemos tener las sentencias que modifican y revocan desde decretos del Poder Ejecutivo hasta licitaciones, resoluciones administrativas de los municipios, función pública, es decir, todo el ámbito de la administración estatal ya está bajo el control de lo que nosotros entendemos que la Constitución nos exige, dentro de ese mutuo control, dentro de los tres poderes del Estado, ya se encuentran más tuteladas para evitar la violación del derecho individual. Recordemos que en materia administrativa, el ente, por ejemplo, un ministerio sería como la primera instancia, y
el Tribunal de Cuentas sería como la segunda instancia, funge de segunda instancia de hecho, y como dijo el doctor, puede revocar o anular resoluciones contrarias a la ley que hayan tomado ciertas instituciones públicas. ¿Qué podríamos mejorar? Que acotar también de que solamente existen dos salas, dos tribunales de cuentas en todo el país. ¿Qué podríamos mejorar del Tribunal de Cuentas, mi estimado doctor? Bueno, lo que podemos mejorar es perfeccionar su recurso humano. Tenemos funcionarios que están trabajando muchas más horas de las horas que están establecidas para ellos, sin horas extras, sin bonificación y con un sueldo muy exiguo. En el pasado, el proyecto Umbral nos dio la oportunidad de, cuando fortaleció el Poder Judicial, cuando fortaleció el trabajo de la primera sala y la segunda sala en aquel momento, preparó funcionarios teniendo todos grados de especialistas. Así pudimos poner casi 10 años de atraso al día. Es decir, nos pusimos al día en 5 años de trabajo y hoy tenemos todos los promedios de un año de juicio, 1 año y medio como máximo, porque obviamente son juicios que el interesado debe impulsar, no nosotros, pero los podemos sacar en tiempo. Pero nuestros recursos humanos están muy disminuidos. Los salarios que ellos reciben no dan para hacer los posgrados, no dan para que puedan ir perfeccionándose día a día. Yo creo que necesitamos una mayor inversión en estos funcionarios para mostrarle que hay futuro dentro de la carrera judicial, que no es solamente una pasantía, porque yo estoy muy orgulloso que todos los funcionarios que hayan estado conmigo han ascendido. Algunos ya son magistrados, otros fiscales, otros defensores, algunas son investigadoras, pero las nuevas generaciones no han tenido esa ventaja económica de tener un salario digno como para poder seguir pagándose los estudios. Entonces, tenemos en materia a mejorar dentro de los tribunales, cierto, siempre son la remuneración económica de los funcionarios judiciales. Y no existe la mora judicial, entonces, en tu sala, mi querido doctor. Tenemos una mora controlada. Vamos a decir de que donde en la última, porque tampoco hay que mentirle, el ciudadano conoce la realidad, en la última auditoría que tuvimos, registramos sí unos expedientes un poco atrasados en temas tributarios. Vos sabrás, Ricardo, que son 6, 7 tomos cada uno de los problemas, entonces los miramos con mucho cuidado porque sí es el patrimonio del Estado, su actividad recaudatoria, pero también lo miramos desde el punto de vista de que tenemos que cuidar que no haya multas desmedidas ni excesos del Estado a la hora de controlar las actividades económicas del individuo. Entonces, en eso sí estamos teniendo, vamos a decir, estamos muy en plazo, muy dentro de los plazos, pero todos los juicios que tienen un fin social, las pensiones, las jubilaciones, que el Ministerio de Hacienda tanto se precia de rechazar, las tenemos al día. Vamos sacando con una premura. También algo muy propio del movimiento político que tenemos, la cantidad de funcionarios públicos que son despedidos en su mayor parte sin ninguna razón legal. Tenemos una solución bastante rápida dentro de lo que es el procedimiento que, si recordamos, nuestro código de procedimiento, aunque no es un código, son 9 artículos de una ley de 1932. Excelente, mi querido doctor. Doctor Rubén Darío Romero, ¿qué nos puede contar usted de su trayectoria? El doctor viene en la parte privada, pero ocupó cargos públicos de trascendencia en su momento. Si nos puede hablar, doctor, de su trayectoria, por favor. Sí, Ricardo, con mucho gusto. Yo soy egresado de la Universidad Católica de la ciudad de Villarrica en el año 1984. En aquel entonces, en la ciudad de Coronel Oviedo no teníamos en funcionamiento ninguna universidad, y tal es así que teníamos que hacer ese traslado de 100 kilómetros por día para poder estudiar. Y luego de egresar en el año 1984, a partir del 85, presté juramento como profesional abogado y estoy ejerciendo la profesión hace más de 30 años. Y dentro de ese ejercicio de la profesión tuve la posibilidad
de tener el gusto de conocer a varios colegas del país, visitando todas las jurisdicciones judiciales de la República. Y eso me da la posibilidad de conocer lo que hoy necesita el Poder Judicial en todas las jurisdicciones del país. Por otro lado, hubo una pausa durante ese ejercicio de la profesión para ejercer el cargo del Consejo de la Magistratura, siendo electo por los abogados, por el gremio de abogados, para ocupar un cargo de mucha importancia en representación del gremio. Estuve 2 periodos, estuve 3 años como presidente del Consejo de la Magistratura y en esa ocasión tuve la posibilidad de recorrer el mundo prácticamente en representación de la institución y participando en las cumbres judiciales de Iberoamérica, casi en los distintos países. Tuve la posibilidad de entrevistarme con el presidente del Consejo General de España, con el presidente de la Corte de la República Dominicana y con varios magistrados del país. Esto vale, ¿por qué? Porque a través de esa cumbre se sacan los productos hoy en día que puede servir como una herramienta para mejorar el sistema judicial de nuestro país. Por otro lado, tuve también la posibilidad de ejercer la docencia. Hace 22 años que estoy en la Universidad Católica ejerciendo la cátedra de Derecho Penal. Y en la Universidad Nacional de Asunción soy profesor adjunto, casi titular de cátedra. Me falta un paso más importante para ser titular de cátedra en la Universidad Nacional de la capital, enseñando Derecho Penal. Por otro lado, también enseño técnica jurídica, que es la última asignatura del 6º Derecho, en el Nacional de Coronel Oviedo. Conmigo rinden los estudiantes para que puedan egresar como profesionales abogados y tengo una rica experiencia en esa cátedra, en el tema de los exámenes, en el tema del conocimiento, y estoy constantemente actualizado en lo que significa el sistema procesal nuestro, sobre las medidas cautelares, sobre los diferentes juicios, ya sea ordinario o sumario. Y así, los últimos tiempos, 2 veces integré la terna para la Corte Suprema de Justicia, no pude ser electo por el Senado, por circunstancias de A o B motivo, pero esta vez... ¿Y cuáles ternas serían, doctor? Y yo integré la terna con el ministro Eugenio Jiménez, actualmente, que es buenísima persona, que con toda justicia él salió electo en ese momento en el Senado, y también estuve con el doctor Martínez Simón la última vez, ¿verdad? Y esta es la tercera la vencida. Yo creo que esta vez puede darse la posibilidad. ¿Por qué? Porque confío mucho en este Consejo de la Magistratura, a pesar que hubo algunos inconvenientes, pero eso se está subsanando y nuevamente el próximo jueves vamos a participar en el examen con toda la confianza que significa hacia las distintas personas que se encuentran en este momento manejando esa institución. ¿Qué opina, en su experiencia como miembro del Consejo de la Magistratura, estimado doctor, con anterioridad, qué opina de esta terna, de los requisitos de esta terna? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que podría mejorarse en algo? Yo estoy de acuerdo con relación al reglamento. ¿Por qué? Porque no existe una ley una herramienta que pueda significar un sistema definitivo para la elección de la Corte o de los magistrados en el país. Y tal así que el Consejo de la Magistratura, yo sé que con mucho esfuerzo también ellos están sacando este reglamento para dar por lo menos posibilidad a las personas idóneas, porque no podemos nosotros olvidarnos del sistema antiguo, cómo se elegían los magistrados. Los magistrados se elegían directamente... ¿Podemos refrescarle la memoria a los que somos más jóvenes? Tenemos una audiencia joven también. Correctísimo, y anteriormente los magistrados... ¿Cuál es la diferencia entre las ternas de hoy y de la antigüedad? Los magistrados eran electos directamente por el Ejecutivo y con el visto bueno del ministro de Justicia. ¿De dónde venían los pedidos? Venían normalmente de los políticos, de las directivas, de los distintos sectores, ¿verdad? Pero no se tenía en cuenta las carpetas, los estudios, la idoneidad de la gente. Hoy yo creo que el país con la Constitución del 92 ha avanzado muchísimo en ese sentido. ¿Por qué? Porque hoy se ha sustituido la idoneidad por las recomendaciones, ¿verdad?
Entonces, uno tiene que obligarse y hacer un sacrificio enorme para hacer los cursos, porque eso se puntúa hoy en día. Anteriormente no se tenía en cuenta los promedios, no se tenía en cuenta nada de los estudios. Sin embargo, hoy estamos viendo que el Consejo de la Magistratura suma hasta el último, suma los cursos de maestría. En ese sentido, yo tengo 2 cursos de maestría. ¿Cuáles serían, doctor? Uno sobre el derecho penal, sobre la estafa, ¿verdad? Hice un estudio profundo sobre el tema de la estafa. ¿Qué consiste, los elementos de la estafa? Estoy muy empapado sobre el sistema, sobre la figura de la estafa en nuestro país. Y el otro sobre el tema civil, porque yo me estoy especializando en los 2 rubros, porque entiendo que como ministro de Corte no solamente uno tiene que manejar su área, porque en cualquier momento puede integrar cualquier sala de la Corte, ¿verdad? Y el tema civil hice sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares hice un estudio muy profundo. ¿Por qué? Porque más del 50% de los magistrados fueron destituidos por otorgar medidas cautelares. Entonces, una vez que esté la Corte tiene iniciativa parlamentaria a través del artículo 203, tiene que colaborar con el gobierno nacional también en proponer, en proyectar, renovar la justicia en nuestro país. Y en ese sentido considero que hay que hacer un estudio sobre las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque es uno de los motivos de retardo de justicia en nuestro país. El que consigue la medida cautelar ya comienza a dilatar el proceso, presentando recusaciones, presentando incidentes, excepciones, e inclusive llega hasta la Corte Suprema de Justicia por vía de la excepción o por vía de la acción de inconstitucionalidad. Excelente, mi querido doctor. El domingo pasado lo tuvimos de invitado al senador Pedro Santa Cruz y estaba destacando como derechos adquiridos ya para nosotros, para todos los colegas que están en ternas, la transparencia de las elecciones de hoy en día, la justificación de las notas y que es totalmente público. Por lo tanto, es una gran cosa, en diferencia en lo que eran las ternas en el pasado. Doctor Rodrigo Escobar, para responder luego de la pausa, ¿por qué el doctor Rodrigo Escobar debe ser elegido ministro de la Corte? Ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado doctor Rodrigo Escobar, ¿por qué usted debe ser elegido ministro de la Corte? Sala Constitucional. Bueno, Ricardo, es un poco difícil hablar a veces de uno mismo, pero ¿qué es lo que yo pienso del Poder Judicial? El Consejo de la Magistratura ha elegido siempre la persona más digna, con más títulos, con más méritos. Cualquiera de los ministros que nosotros podemos observar en la Corte Suprema de Justicia tiene un currículum brillante, impecable. Es decir, no se está eligiendo al peor, pero no está funcionando. ¿Por qué no funciona, doctor? No funciona porque seguimos buscando lo mismo. Seguimos buscando únicamente una persona que tenga un conocimiento en derecho constitucional en este caso. Y nos olvidamos de la función primordial de la Corte, administrar el Poder Judicial. Y esa administración se basa en derecho público y necesita un conocimiento de gestión. Es más importante discutir los 500 casos que están en la sala penal o darle el servicio a los 25.000 abogados que están trabajando. Administrar los 12 palacios de justicia. Controlar los 300 juzgados de paz que se están cayendo. Atenderle a los 16.000 funcionarios judiciales que hace 7 años no tienen aumento. Yo creo que el sistema que nosotros estamos utilizando de buscar a la persona con mayor capacidad en la ciencia jurídica específica que creemos que
debe cumplir la sala en donde está faltando o donde va a faltar el miembro. En primer lugar, es circunstancial, porque el Pleno de la Corte puede determinar, y es lo que determina en la primera resolución, el primer punto del año, un cambio. Es decir, si la mayoría del Pleno determina que uno cambia de sala, lo tiene que tomar, lo tiene que acatar. Por eso es que la primera resolución es siempre ratificación de las salas en la forma en que están constituidas. Y en segundo lugar, yo creo de que los ministros de la Corte tienen que prepararse y estar capacitados también en lo que es más difícil, es administrar al Estado, hacer políticas institucionales de servicio. Pasó el tiempo en donde el Poder Judicial era el verdugo, donde el Poder Judicial era el lugar en donde iban los juicios a morir. Hoy en día, con un Estado social de derecho, el Poder Judicial es un servicio de justicia. Y el servicio de justicia que no llega oportuno no tiene ningún valor. Hoy en día perdemos la compostura cuando no nos devuelven un mensaje del WhatsApp dentro de los 5 o 6 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a un ciudadano que espere tener 2 años para una sentencia? El servicio de justicia es lo que nos dice, traigan su problema al Poder Judicial, busca la paz social. Nosotros tomamos el problema de los ciudadanos y los tratamos de resolver en forma pacífica. Pero para que sea eso coherente, para que sea eso válido, tiene que ser oportuno. Entonces tenemos que imbuirnos de ese sistema de esto es un servicio, esto no es un ejercicio del poder jurisdiccional solamente. Y para eso tenemos que escuchar. Y a veces dentro de nuestra especialidad, de nuestra profesión, en donde los abogados ven a los jueces como enemigos, que ven a los funcionarios como enemigos, que ven a los fiscales como enemigos, nos olvidamos que todos estamos trabajando por la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un servicio eficiente a la gente. Y para eso tenemos que mover recursos humanos, para eso tenemos que ver dónde los abogados están precisando un servicio más oportuno, dónde tenemos que hacer modificaciones conforme los magistrados estén o no dictando la cantidad de sentencias que se precisan. Tenemos juzgados de primera instancia que tienen 12.000 causas, 9.000 causas. Efectivamente algo no está funcionando. Entonces es la gestión en donde todos tenemos un problema, incluso los mismos magistrados. Nosotros necesitamos gente muy capaz en la Corte, pero evidentemente. Pero yo creo que ya la tuvimos. ¿Y qué necesitamos ahora? Mejor gestión. Y una gestión en donde todos seamos parte. Los abogados, los funcionarios judiciales, los magistrados. El gremio de magistrados es el único que no cumple o no ha sido beneficiado con el concepto de república. ¿Por qué? Y porque el concepto de república en realidad nace con el derecho a ser juzgado por nuestros iguales. Ya en la carta de el rey Juan Sin Tierra, cuando les da a los lores el derecho a ser juzgados por ellos mismos, claro, en aquel tiempo el ciudadano no existía, ¿verdad? En realidad, lo primero que ellos reclaman es que no nos juzgues vos, que nos juzguen nuestros iguales. Y los magistrados no tenemos ese derecho, porque en la elección de los magistrados no formamos parte. En el juzgamiento, en el jurado de enjuiciamiento, los magistrados tampoco tenemos un representante. No nos podemos sindicalizar, es decir, no tenemos un representante que pueda hablar, salvo asociaciones que tienen en realidad un fin más social y económico que un fin o gremial que un fin sindical. Entonces yo creo que sí es hora de darle voz a cada uno de ellos para escuchar cuál es el problema interno y solucionarlo. Porque mientras que sigamos usando la misma fórmula que no ha tenido efecto, tendremos el mismo resultado. Excelente respuesta, estimado doctor. Estimado doctor Rubén Darío Romero, ¿por qué usted debe ser elegido ministro de la Corte? Y porque me preparé para ese cargo.
como profesional, como docente, como ex miembro del Consejo de la Magistratura, tengo el conocimiento lo que hay que hacer para mejorar la justicia en nuestro país. No podemos nosotros seguir hablando en este momento, en este tiempo 2023, de la morosidad judicial. No podemos seguir hablando de la corrupción que existe en el Poder Judicial. No podemos nosotros seguir hablando de la admisibilidad, que es uno de los emblemas y que la mayoría de los abogados están reclamando eliminar la admisibilidad. ¿Por qué se tiene que crear una oficina de admisibilidad? Siendo que la Constitución dice que la Corte Suprema es el último bastión que tiene el ciudadano para recurrir. La Sala Constitucional tiene que recibir todos los expedientes y tiene que resolver inmediatamente la cuestión de fondo, no organizar una oficina de admisión o no, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a proponer es la desaparición de esa oficina de admisión y recibir todos los expedientes para recibir la cuestión de fondo, ¿verdad? Sumamente importante. Estamos hablando de dejar de tener admisiones para una inconstitucionalidad, pues pueden admitir o no la inconstitucionalidad, entonces ya no habría admisión. No habría admisión. Sí o sí, la Corte debe tratar el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión y ahí manifestar si corresponde o no. ¿Por qué? Porque así como le dije, el ciudadano recurre a la Corte y especialmente a la Sala Constitucional como último bastión de la justicia en el Paraguay. Entonces tiene la obligación de darle garantía y seguridad jurídica a ese ciudadano que recurre. Eso es por un lado. Por otro lado, también no tenemos la ley de la carrera judicial. Hace tiempo que hablamos de la ley de la carrera judicial y la Corte tiene iniciativa parlamentaria, así como dije por el artículo 203, que puede proponer al Congreso una ley de la carrera judicial y una ley del funcionariado judicial. ¿Qué significa esto? Significa que ahí está en juego el ingreso, la permanencia y la culminación de la carrera del magistrado. No puede ser que el magistrado llegue 5 años de sus gestiones y tenga que recurrir a otros factores que no sea el Poder Judicial para que sea confirmado. El Poder Judicial tiene que hacer funcionar lo que significa la inspectoría judicial, de tal forma acompañar la gestión de los magistrados durante 5 años. Y durante 5 años, una vez que culmine y cuando esté en juego su permanencia, su confirmación, tiene que haber un dictamen que ese magistrado no requiere recurrir a hacer lobby a otros sectores, porque de ahí depende la independencia del Poder Judicial. Necesitamos fortalecer esa independencia para que haya justicia en nuestro país. Con eso podemos recuperar el prestigio, podemos recuperar la garantía y podemos recuperar que el Poder Judicial sea una institución que actúe con eficacia y eficiencia. ¿Usted, mi querido doctor, piensa que hoy en día podríamos hablar de independencia del Poder Judicial? Y tenemos que definitivamente hablar. O en lo contrario, no tenemos que hacer en el desarrollo económico, social y cultural dentro del Mercosur y dentro de América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Paraguay necesita de garantizar a los inversionistas. ¿Por qué? Porque el inversionista lo primero que revisa es la Constitución y la disposición legal si se cumple en nuestro país, ¿verdad? Y la institución encargada del cumplimiento de esa seguridad jurídica, de otorgar esa seguridad jurídica, es la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Sala Constitucional. En materia de derecho constitucional, si quitamos las admisiones, yo creo que sería algo muy positivo para cualquier ciudadano en busca de justicia. La otra vez lo teníamos de invitado al doctor Cronaueter, Enrique Cronaueter, y estaba justamente hablando de la parte penal del recurso de casación, de que simplemente son rechazados por mero formalismo y el ciudadano se queda sin poder buscar justicia, porque ya no hay otro estandarte fuera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces usted, doctor, lo que está diciendo es que debemos reforzar eso. Debemos darle la posibilidad al ciudadano de poder encontrar justicia dentro de la Corte Suprema
¿Sería eso? Eso sería, no rechazar. ¿Por qué? Porque está recurriendo por algo, ¿verdad? Entonces, qué difícil va a ser para la Corte estudiar la cuestión de fondo y resolver definitivamente, fundamentando por qué se rechaza y por qué no corresponde su pedido, ¿verdad? O sea que no tiene sentido el tema de la emisión, ¿verdad? Así como uno va y plantea una demanda, ¿verdad? Sí. En cualquier fuero, el fuero civil o la querella, la parte penal, ¿verdad? Entonces no te rechazan, normalmente te admite, ¿verdad? Y estudia la cuestión de fondo. Después te rechazan si realmente no está fundada tu demanda o tienes algún inconveniente de formalismo, ¿verdad? Pero normalmente el que recurre a la tercera instancia, que es la Corte Suprema, es por algo, ¿verdad? Buscando como la última instancia, buscando como una esperanza prácticamente. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la gente tiene esperanza en la justicia, ¿verdad? Entonces la Corte tiene que estar abierta a la ciudadanía, así como dijo el doctor Rodrigo, el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado paraguayo es un Estado social de derecho, ¿verdad? Entonces, el Estado social significa que también la Corte tiene que atender a todas las gentes más vulnerables de todo el país. Claro, de hecho es así. Recordemos que si una inconstitucionalidad es rechazada, no admitida, ¿qué le queda a la persona? ¿Qué recurso le queda? A nivel jurídico, simplemente nada. O sea, no encontró justicia buscando en el máximo estandarte en nuestra justicia paraguaya, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, para consultar, mi querido doctor Rodrigo Escobar, pero al volver de la pausa, por favor, ¿qué mensaje puede darle a la ciudadanía, a nuestros colegas, a los magistrados, a los funcionarios judiciales que esperan cambio en la administración de justicia? Ya volvemos luego de la pausa. Legalmente hablando. Estimado doctor Rodrigo Escobar, ¿qué mensaje puede darle a la ciudadanía, a nuestros colegas, a los magistrados, a los funcionarios judiciales que esperan cambios en la administración de justicia? Bueno, son distintos mensajes, todos derivados del mismo ideal. Al ciudadano le tenemos que decir que sí vamos a hacer el cambio. Y vamos a hacer el cambio, pero de concepto. Vamos a cambiar el poder por el servicio. Vamos a darle un servicio efectivo. Es decir, vamos a organizar todo lo que es la estructura para que ellos puedan tener una resolución rápida, colaborando con los magistrados judiciales y los funcionarios. A los abogados, que se les va a escuchar. No solo sus quejas de cada vez que alguien le rechaza algo, sino que se va a escuchar el consejo que ellos tienen para mejorar. Porque como principales usuarios de justicia, los usuarios en realidad son los abogados los que van a buscar el pronunciamiento. Hay que escucharle, como cualquier empresa privada le escucha a sus clientes para ver qué es lo que está fallando. El código de ética que decía que no había que recibirle a los abogados si no estaba su contraparte era totalmente un disparate. Nos olvidamos de que somos todos colegas y estamos todos en el mismo fin, tener una sentencia expedita, una sentencia oportuna. A los funcionarios, que vamos a volver a tratarnos como familia. ¿Y por qué digo como familia? Hace 7 años no tienen ellos aumentos, no tienen más becas, con un sueldo que a veces no llega al sueldo mínimo. Nosotros esperamos que ellos concursen en pie de igualdad con gente de afuera. En estos días vi las planillas para concursar para actuario judicial y estaban los puntajes.
para actuarios judiciales, y miro, doctor en Derecho, tantos puntos, magíster, tantos puntos, especialista, tantos puntos. Yo decía, bueno, si es doctor en Derecho, especialista y magíster, y quiere venir a ser actuario, hay algo que no está funcionando en el sistema. Por supuesto, estaría purgando para juez. No. Es lo mínimo que esperamos de una persona que tenga ese conocimiento. ¿Y nuestros funcionarios cómo se podrían pagar ese curso? Es la institución la que tiene que profesionalizar a su gente, ya sea desde los mandos medios o las personas que hacen mantenimiento. A ellas también tenemos que perfeccionarles. Claro, estamos hablando de 25.000 funcionarios en la parte judicial. 16.000 funcionarios en este momento que tiene el Poder Judicial, 1.300 magistrados. 1.300. A esas personas nosotros tenemos que facilitarle qué cosa. De repente tienen que concursar ante el Consejo situaciones que yo ya he manifestado. Le piden a un juez, ¿cuántos títulos tenés? Y decir, bueno, pero yo tengo 9.000 causas que las estoy resolviendo todo el día. No tengo tiempo de llegar a mi casa. Porque no todos los magistrados son haraganes, como se plantea en la prensa. Tenemos que ver la gran cantidad de jueces que están esforzándose y de los que no se habla porque el trabajo que hacen es normal. Entonces dice, ¿por qué vamos a publicitar si hacen un trabajo normal? Porque también hay que mostrar lo bueno. Estamos en una sociedad en donde solo mostramos los defectos y los errores, pero también tenemos que mostrar quiénes son los magistrados que están al día en sus causas, que están trabajando muchas más horas de las que se esperaría acompañado con funcionarios. Yo siempre digo que este es un programa de índole didáctico y que también hablamos de las cosas buenas que tiene el Poder Judicial. Por lo tanto, mi querido doctor, tenemos una audiencia importante de funcionariados del Poder Judicial. Destaca todo lo bueno, te pido por favor, porque es importante que la ciudadanía sepa que también hay cosas buenas. Toda vez que a un funcionario no se le dé futuro, toda vez que no se le diga que va a tener una carrera, como dijo el doctor Romero, una carrera de funcionario y va a llegar a los lugares mejor pagados, él va a perder la iniciativa. Por eso es que cuando litigamos, cuando estamos en el pasillo, entramos en alguno de los juzgados y siempre tenemos un funcionario que lo sabe todo, ¿verdad? Una Marieta, un Molinas, el expediente y nos dice exactamente uno de ellos. Y el resto está con pocas ganas porque están viendo que siempre ingresan a mejores cargos gente por concurso de otro lado. Nosotros tenemos que fortalecer eso. Tenemos que hacer ese sentimiento institucional más fuerte, más en pos del servicio al usuario. ¿Para qué? Para que toda la institución sea la que se mueva. Nosotros no podemos con 10, 20, con 9 ministros, con 20 personas, con 1.300 abogados, magistrados, no podemos llevar todo. Es un trabajo de la mayor parte de los funcionarios. Y obviamente tenemos que hacer cumplir las reglas. Pero también tenemos que valorar a la persona que pudiendo salir a la 1, sale a las 6 de la tarde del juzgado de garantía, del juzgado civil, del juzgado contencioso, del tribunal contencioso, y no tiene horas extras. A esa persona también tenemos que valorarla, y si no es económicamente, en algún otro sentido. Hay que buscar alguna motivación, porque realmente si no tienen una remuneración extra por el tiempo trabajado y demás, como vos decís, se va a desmotivar. O sea, ¿para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué trabajo? Y para eso están los incentivos que no son siempre económicos, como otorgar becas, otorgar permisos de estudio, otorgar horarios diferenciados. Es decir, nosotros no precisamos venir a las 7 de la mañana y salir a la 1 de la tarde. Yo quiero que también seamos conscientes, a veces cuando vivimos en Asunción, vivimos en una burbuja y nos olvidamos de la realidad. La gente que vive a 30 o 40 kilómetros de Asunción, sin ser muy largo, y tiene que venir hasta la capital, se levanta a las 3:30 de la mañana para tomar un ómnibus porque si no, no le suben porque ya está lleno. A esa es la persona a la que le tenemos hasta las 13 horas.
Y si nosotros estamos maltratando nuestros recursos humanos, ¿cómo queremos producción? Porque hay algo que a veces no le gusta a los colegas que yo diga, es lo nuestro es producción de sentencias, pero es producción. Y el usuario está feliz cuando sacamos nuestras sentencias. Obviamente, gracias al sistema republicano, gracias al sistema de control, la sentencia que sacamos siempre es recurrible. Pero ¿de qué sirve tener una sentencia 7 años después y que te digan que tenés razón? Es mejor que sea una sentencia dentro del año, que rechace tu pretensión pero puedas apelar. Entonces, tenemos que utilizar el sistema y tenemos que controlar el abuso. Y para eso los abogados son fundamentales. Tenemos 20.000 abogados que en realidad están trabajando, pero tenemos 60.000 abogados matriculados, en donde de repente presentan juicios que no tienen pies y cabeza, colegas que no han tenido la instrucción debida en las facultades, que no tienen una certificación tan correcta. Por eso es importante la colegiatura, por eso es importante que los mismos abogados se controlen. Hoy en día pasan esa responsabilidad a la Corte y cada vez que hay una sanción, los culpables son los ministros. Pero en realidad tendrían que ser todos los colegas abogados quienes depuren el sistema y no permitan que quienes abusan de los derechos puedan tener 20 audiencias, como hace poco salió, 20 audiencias en lo penal que no se pueden llevar a cabo por distintos factores y nosotros les denominamos chicaneros, ¿verdad? Eso no significa que tengamos que cortar libertades procesales, Por supuesto. bajo ningún punto de vista. Ahora, hay evidencias de que el sistema se está utilizando indebidamente. Controlémosle. Y para eso, sin el trabajo de los abogados, el trabajo de la Corte o el trabajo de la Superintendencia va a ser simplemente sancionatorio, pero no va a ser algo depuratorio. Y nosotros necesitamos depurar el sistema para que queden los que en realidad entiendan que el servicio de justicia es fundamental y que el abogado es pieza fundamental porque es el primer juez de la causa, es el primero que le dice a su cliente si esta causa puede llegar a fin. Muchas gracias, doctor. Estimado doctor Rubén Darío Romero, ¿qué mensaje puede darle a la ciudadanía, a nuestros colegas, a los magistrados, funcionarios judiciales que buscan el cambio en la administración de justicia? A la ciudadanía, en primer lugar, ofrecerle la garantía necesaria de que la Corte Suprema de Justicia va a actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley y darle la posibilidad de que trabaje. El ciudadano necesita trabajar, que nadie le perjudique, que no salga un motochorro ahí le robe, todas esas cosas necesita. Entonces es la Corte Suprema la que tiene que ofrecer esa seguridad jurídica al ciudadano. A los colegas abogados del gremio del cual yo provengo y conozco la necesidad del profesional. Normalmente los profesionales van a un juicio de declaración testifical, a una audiencia de resolución de posiciones y al abogado se le pone en una esquina, no tiene lugar para sentarse, ¿verdad? Es una verdadera vergüenza, ¿verdad? Y el Código Procesal dice claramente que al abogado se le debe dar el mismo trato que al magistrado. No se cumple, es una letra muerta, un artículo muerto ahí. Entonces vamos a revivir ese artículo y al profesional abogado hay que darle su lugar como cualquier otro magistrado. Al funcionariado, el funcionariado necesita seguridad. Yo hablo mucho con los jueces y los jueces reclaman, acaban de trasladarle o de llevarle a otro lado a mi funcionario. Un funcionario que el juez le estaba enseñando 5 años ahí, o 4 o 5 años, cuando se estaba formando le sacan. O le contratan los estudios jurídicos grandes. Se forman en el Poder Judicial y le llevan por el incentivo, por el salario. Entonces la Corte tiene que saber la necesidad de cada funcionario y determinar una carrera dentro del funcionario. Así como dijo el otro entrevistado,
de que dentro de la ley de la carrera de funcionariado público podemos asegurarle un ascenso, o por lo menos crear un incentivo, un plus, como normalmente ocurre en las grandes empresas. No podemos nosotros descuidar al funcionariado del Poder Judicial, porque ellos son los que tienen que rendir, ellos son los que trabajan ahí. Claro, ellos son el motor del Poder Judicial. El motor, y capacitarle también, ofrecerle capacitación permanente de tal forma que asegure dentro de ese trabajo que está haciendo como funcionario del Poder Judicial, mantener a su familia, mantener a su entorno, y que por lo menos que tenga una buena educación y una salud eficiente, y que sea un prestigio también ser funcionario del Poder Judicial. Eso es importante, que yo soy funcionario del Poder Judicial y tengo el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y de la ciudadanía. De ahí se requiere recuperar esa credibilidad hacia el Poder Judicial. En ambos casos, doctor, usted habló de la ley de carrera judicial. Estábamos hablando con el doctor Escobar también de la falta de motivación para el funcionariado. Específicamente, cuando hablamos de capacitación, cuando hablamos de incentivos, aparte de un salario digno, por supuesto, ¿qué haría usted con respecto a eso? Específicamente, ¿buscaríamos becas con convenios que paguen, por ejemplo, la escuela judicial o el Poder Judicial en sí? ¿O qué podríamos hacer? Hay que trabajar en el presupuesto. Por eso la Corte también es importante, esa coordinación con los poderes del Estado. Yo me acuerdo cuando fui presidente del Consejo de la Magistratura, tuve el apoyo, el apoyo suficiente por parte del Congreso, ¿verdad? Entonces me voy, hablo con la presidenta de la Comisión de Presupuesto y me otorga todo lo que necesito en el Consejo. Para eso la institución tiene que ser creíble, para que también la clase política pueda apoyar. Y si uno va con una propuesta sana, necesitamos esto, mejorar el salario del funcionariado, necesitamos que la justicia mejore, nadie se niega en este país, ¿verdad? Hay que saber plantear nomás. Yo ya tuve la experiencia. Y con relación a los mismos magistrados, necesitamos que la estabilidad de los magistrados. Si bien hoy en día los magistrados son inamovibles a razón del grado, de su cargo y de la sede, dice, pero también está en juego su inamovilidad, su confirmatoria. Hay varios magistrados que quedaron afuera con toda la experiencia y la trayectoria que tienen. ¿Por qué? Porque entraron sectores extraños a la carrera judicial. Entonces, es un perjuicio enorme para la justicia. Y hubo casos donde tuvieron que hacerle que concurse ese magistrado que quedó afuera para nuevamente integrarlo dentro del Poder Judicial. Y tenemos ejemplos. Y ojalá que eso no ocurra, por eso es importante conocerle a la gente, ¿verdad? Y yo tengo esa posibilidad de conocer los estudios jurídicos, inclusive de todo el país, desde Alto Paraná, de Encarnación. Conozco a los profesionales, conozco a la gente que concursan, hay que conocerle. Entonces facilita muchísimo eso para mejorar el sistema de elección, por ejemplo, de la Corte, y para darle también esa seguridad al magistrado que está ejerciendo la administración de la justicia en nuestro país. Muchas gracias, estimado doctor. Lo bueno es que ambos candidatos tienen un común denominador para con el funcionariado público, que es mejorar la situación en la cual ellos se encuentran, motivarlos y pagarles adecuadamente por los esfuerzos de cada uno. Muchas gracias, doctor Rubén Darío Romero, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, estimado doctor Rodrigo Escobar, por haber estado con nosotros. Estimada teleaudiencia, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias.